Bien, César Alejandro Pérez Vivas, el gobernador del Táchira, dirigente de COPEI, anda en una gira de reconciliación, una gira ciudadana, como él dice. Nos queda este último segmento para terminar, pues de afinar algunos de los puntos que hemos desarrollado en los 3 primeros segmentos. Si no hay un candidato único de la oposición, sino un candidato unitario, quiere decir que habrían 2 candidatos. Con 2 candidatos, obviando lo de Barinas, se puede derrotar al chavismo. Si hay una plataforma unitaria, si hay un candidato unitario, Maduro será derrotado. Aunque él invente candidaturas por los lados. Así vaya Bernabé Gutiérrez por otro lado. No le pongo, no. El que se atreva, el que se preste para jugar contra la unidad, ¿verdad? No va a recibir el respaldo popular. Los venezolanos buscaremos la plataforma elegida por los ciudadanos para poder avanzar hacia el cambio político. De modo que tengo plena confianza en que los ciudadanos van a movilizarse y van a tomar su decisión. Por eso estoy en Guanare, en Portuguesa y en Venezuela, a favor de la participación, a favor de los ciudadanos, más allá de cualquier bandería política, porque si bien es cierto, los partidos políticos son instituciones fundamentales en una democracia, en medio de la crisis que hay en Venezuela hoy de partidos políticos, en medio del proceso de judicialización que el gobierno ha inducido a los partidos, lo más importante no es sacar la bandera del partido, sino sacar la bandera de Venezuela. Creo que es un momento para los ciudadanos, para la unión de los ciudadanos, y no es un momento para estar en un juego de banderías políticas subalternas, porque ello no contribuye a motivar y a movilizar al pueblo venezolano hacia el gran objetivo del cambio que el país necesita. La idea, la propuesta de un candidato unitario o de un candidato único, yo diría que es como una esperanza para los venezolanos que se oponen al régimen de Nicolás Maduro. Pero, César, ¿tú no crees que sacar un candidato unitario en el primer trimestre del 2023 para las elecciones del 2024 es mucho tiempo? Sí, yo no soy tan partidario de hacer eso muy temprano, porque aplico aquel famoso adagio que dice: ni mucha luz que queme al santo, ni tan poca que no lo alumbra. Ni muy temprano ni muy tarde. Hay que buscar el punto lógico, el momento oportuno. Recuerda que estamos ante un gobierno. O no por mucho madrugar amanece más temprano. Así es, dice. También hay otro dicho que dice que el que madruga Dios lo ayuda. Recoge agua clara. Recoge agua clara. Entonces, pero lo fundamental aquí es entender que estamos frente a un sistema de gobierno que está especializado en violar la Constitución. Nicolás Maduro, si algún premio le hay que dar, es el de violador de la Constitución. Es un señor que ha desconocido el artículo 72 de la Constitución, que ha desconocido la separación de poderes, que desconoció un parlamento. O sea, un señor que ha tenido un gobierno profundamente contrario al espíritu de la Constitución democrática que nosotros deberíamos aplicar. Entonces él es capaz de inventarse alguna maniobra en el 2024. Claro, tener un candidato por 2 años. No, escuche, adelantar las elecciones, claro, etc. de golpe. Entonces tampoco es conveniente temprano, porque es exponer al candidato a riesgos hasta de su integridad personal, de su vida. Mire lo que hizo Daniel Ortega en Nicaragua. Metió preso a 6 candidatos presidenciales. Y a usted no le extrañe que aquí pase cualquier cosa con estos señores que hoy gobiernan el país, porque son, repito, enfermos del poder. Son personajes que están allí con la idea de que este país prácticamente se lo escrituraron a ellos. Son herederos, porque no creen en la alternabilidad democrática, y las elecciones son para ellos simplemente un mecanismo para continuar, y por eso es que nos toca a nosotros que hacer un esfuerzo superior en esta oportunidad y, por supuesto, tener un candidato ya para comenzar el 2024 listo y preparado, de modo que una fecha buena puede ser octubre, noviembre del 2023, cuando se prepare una plataforma y un candidato que pueda terminar de aglutinar al resto de la sociedad con miras a esa elección presidencial. César, tú no estás metido, como lo has reiterado varias veces, en la Cueva del Lobo. ¿Qué es la Cueva del Lobo? La plataforma unitaria, como dirigente de un partido político, pero ¿qué se maneja, qué se cocina en la plataforma unitaria sobre eso, sobre esa elección del candidato presidencial? Yo desde que salí de la gobernación del Táchira en 2012, he estado ejerciendo, digamos, una tarea de lucha democrática sin participar de los órganos de dirección ni de mi partido ni de la oposición. Creo que se han equivocado demasiado los señores estos de allá en Caracas, lo cual no quiere decir que
que no merezcan mi respeto, pero también ellos tienen que hacerse un examen. Los señores Cuando tú dices que se han equivocado, ¿te refieres a los 3 Copelli? No, me estoy refiriendo a la oposición en su conjunto. En general. A todos los factores de la oposición que han estado gobernando, que han estado dirigiendo la oposición, el gobierno interino, por ejemplo, el llamado G4. Creo que son demasiados los errores que han cometido y no han tenido la grandeza de reconocer ante el país la necesidad de rectificar, ¿verdad? O sea, admitir que se han equivocado. Yo creo que es una cosa primero que hay que hacerlo, ¿me entiendes? Muchos de nosotros hemos sido excluidos. Yo soy un dirigente nacional porque conozco a Venezuela, pero porque soy de provincia, entonces algunos también quieren a uno como sacarlo del juego. Pero yo soy un dirigente nacional, ¿por qué? Porque conozco la geografía, tengo formación del Estado, entiendo el Estado como un conjunto, pero yo soy uno de los que ha estado totalmente apartado por esa cúpula de Caracas de la participación política. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Bueno, porque algunos de nosotros somos un poquito irreverentes, decimos cosas que de momento no agradan, pero no lo hacemos con el ánimo de destruir, porque si algo yo puedo decir es que no tengo ningún ánimo de dañar a ninguna persona ni a ninguna institución. Lo que quiero es que Venezuela se rescate. Lo que quiero es que Venezuela cambie. Entonces, cuando yo veo errores como los que a estos señores que se pelean por embajadas, que se pelean por posiciones, cuando veo que cometen errores como los, por ejemplo, cometieron en las elecciones de gobernadores, de no haber buscado la unidad, de haber arribado tarde, y uno les hace la observación, entonces se molestan. Y no les gusta que uno diga esto, pero yo lo lamento mucho porque más allá de la amistad que con muchos de ellos tengo, mi compromiso es con el pueblo venezolano, con el pueblo que quiere un cambio, con el pueblo que está sufriendo las consecuencias de un modelo fracasado cuando llega con un familiar a un hospital y no encuentra medicinas, cuando abre la llave de su casa y no hay agua, cuando va a hacer un almuerzo y no hay gas, cuando el salario no alcanza para nada. Ese es el que verdaderamente a mí me duele y me conmueve y me lleva a estar en esta lucha ciudadana para tratar de construir una oportunidad para el país. Y eso lo podemos hacer todos los venezolanos, más allá de cualquier partido. Porque es que no se le va la luz solamente a los adecos, a los copellanos, a los masistas, se nos va a todos. O es que solamente el salario le alcanza a los del PSUV, no, ni siquiera a los del gobierno, los socialistas, les alcanza este salario miserable que Nicolás Maduro les paga. Entonces tenemos que unir al país para cambiar esa realidad y hacer los cambios a los cuales yo ya me referí. César, tú andas en esa gira ciudadana. No sabemos todavía en qué va a quedar, cómo van a quedar las normas definitivas de la plataforma unitaria para esas elecciones primarias. Se han asomado muchos candidatos, pero lo único que ha salido de frente y dando la cara, como decía Carlos Andrés Pérez, tu paisano, es César Pérez Viva. ¿Tú crees que tú puedes aglutinar a la oposición alrededor de tu precandidatura? A mí me gustaría aglutinarla. Por supuesto que yo no he presentado formalmente ni he lanzado mi candidatura porque estoy a la espera de verdad si va a haber una voluntad de hacer un proceso transparente. Porque si van a hacer una marramucia, si van a inventar que no, que sí, pero que no, porque yo, es que lo digo porque yo los conozco. Entonces, si no hay garantía, no vale la pena. Y yo soy el primero que tengo que decir la verdad ante el pueblo de Venezuela, pues no me voy a meter en una trampa para que después entonces vengan a acusarnos de una manera indebida. No. Si aquí hay oportunidades realmente serias, si los señores del G4 están dispuestos a ampliar, a abrir el abanico, a reconocer que el país es mucho más que ellos, que Venezuela no es solamente 3 o 4 o 5 partidos políticos, que Venezuela es mucho más grande que un partido político. Y si están dispuestos a permitir que los ciudadanos participemos de manera clara y honesta, pues entonces uno puede dar un paso al frente. Y por supuesto que a mí me gustaría, porque yo soy tachirense, hermano. Y nosotros los tachirenses toda la vida hemos tenido vocación de poder. Toda la vida hemos estado presentes en la dinámica política. Y además, en el caso concreto de quien le habla, pues tiene 40 años de vida política. Yo he estado en el Parlamento. He sido presidente de comisión parlamentaria, jefe de bancada parlamentaria. He sido gobernador de un estado. He dirigido la política en el país. Conozco cómo funciona el proceso político y por lo tanto he recibido una educación y un aprendizaje a lo largo de los años que le puede ser útil a Venezuela. A mí me gustaría encabezar un gobierno de unidad nacional. Como cuando fui gobernador del Táchira, que hice un gobierno de todos los sectores. Yo no hice un gobierno sectario. El gobierno que yo presido era un gobierno copellano, sectario. No, un gobierno donde estaba la sociedad civil, el mundo académico, el mundo empresarial, los partidos, los gremios, todos los sectores de la sociedad. Y los incluí cuando yo fui gobernador. ¿Se puede hacer eso a nivel nacional? Claro que se puede hacer. Se puede perfectamente hacer un gobierno de unidad nacional con los mejores.
pero para eso tiene que no solamente decirse, sino demostrar que se hace, porque hay personajes que dicen cosas que luego no las hacen. César, nos quedan 2 minutos de este programa. Me parece bastante importante todos estos señalamientos que usted ha hecho, por supuesto, contra el gobierno o sobre el gobierno y sobre la forma en que se debe manejar la oposición venezolana. En estos 2 minutos que nos quedan, o minuto y medio, que tiene que darme medio minuto a mí, surgen dos interrogantes. Una, ¿tú has participado en alguna reunión de la plataforma unitaria con Omar Barbosa al frente? ¿O tú has solicitado que te reciban para exponer estas ideas? Hasta esta hora que estamos hablando tú y yo, no nos hemos reunido. Repito, yo tengo desde el año 2006 que no participo en la dirección política y desde el año 2012 que dejé de ser gobernador del Táchira, que nunca he sido invitado por esos grupos políticos a dialogar. Les he propuesto cosas, les he mandado. Por ejemplo, yo le llevé al presidente de la Asamblea Nacional recién electo, Juan Guaidó, un proyecto de reforma a la Constitución para introducir estos cambios que el país necesita. Y bueno, todavía hasta el día de hoy no me han dado respuesta si les pareció bueno o malo. Simplemente lo metieron en una gaveta. Yo, por ejemplo, les propuse en el 2020 un Congreso Ciudadano para legitimar la representación de la oposición. Ni siquiera se dignaron contestar una palabra. Entonces, cuando uno ve ese tipo de comportamientos, uno dice, bueno, pero estos señores se sienten dueños de la verdad. Y personas como nosotros, que de alguna manera tenemos una trayectoria en la vida pública, ni siquiera somos oídos. Entonces, hasta esta hora no ha sido posible eso. Me escribí, sí, debo decirle. Yo le escribí al doctor Barbosa, le dije, tengo interés en hacerle una serie de comentarios. Quedó a llamarme y espero que en el momento en que el doctor Barbosa tenga tiempo en su agenda ocupada, pues podamos dialogar y le pueda comunicar parte de estas ideas y otras que son necesarios comentarlas. Tengo la ventaja de que con el doctor Barbosa pues tengo una relación de conocimiento y de amistades de mis tiempos de diputado en el Congreso de la República y se facilita el diálogo. Y yo estoy, por supuesto, totalmente dispuesto al diálogo porque los venezolanos que queremos el cambio tenemos que buscar la manera de encontrarnos para lanzar hacia adelante una lucha que permita rescatar la democracia y reconstruir el país. Bueno, fue o es César Pérez Vivas, el gobernador del Táchira, dirigente de COPEI, quien con este programa de esta noche termina una gira que inició el pasado jueves por el Estado portuguesa, reuniéndose con todos los factores de oposición y los factores de la sociedad civil. Bastante interesante los planteamientos de César Pérez Viva, a quien le agradezco haya dispuesto una hora para estar con nosotros aquí y con todos los portugueseños. Como siempre, yo tengo una cita bíblica que ayuda a los televidentes a analizar mejor lo que dice la persona invitada. En este caso, saquen el lápiz, saquen la libreta y anoten esta cita bíblica porque creo que se amolda bastante a lo que viene planteando y desarrollando en todo el país César Pérez Viva. Anoten, Mateo 5:9. Mateo 5:9 y analizarán bien las ideas y el desarrollo, la programación, la gira que viene cumpliendo César Pérez Vivas. Buenas noches.